Esta es la historia de Miyuki Ishikawa, una mujer encargada de traer vida al mundo, que se convirtió en la artífice de una serie de asesinatos que hielan la sangre. No solo dejó morir a más de 100 bebés a su cuidado, sino que lo hizo con la frialdad de quien cree estar haciendo un favor. Este caso sacudió a una nación entera, revelando el horror de un sistema que permitía que la muerte se disfrazara de compasión. Prepárate para escuchar una historia que expondrá lo más oscuro de la naturaleza humana y te dejará cuestionando hasta dónde puede llegar la crueldad cuando se justifica en nombre del bien. Hoy, en los sábados, mando yo, la partera del demonio. En los oscuros anales de las mujeres asesinas en serie, el nombre de Miyuki Ishikawa se desliza como una sombra entre los más infames. Apodada la partera del demonio, su legado sangriento le asegura un lugar discreto en el 5º puesto, con 103 almas inocentes reclamadas por su fría indiferencia. Pero la verdadera magnitud de su crueldad se revela al considerar a sus víctimas. No eran adultos o enemigos jurados, sino recién nacidos, aquellos que apenas habían respirado su primer aliento de vida. Ishikawa, en lugar de brindarles la protección y cuidado que se esperaría en su rol de partera, optó por un sendero de terror en la maternidad donde trabajó durante 8 años, entre 1940 y 1948. Al ser finalmente descubierta, no mostró arrepentimiento, ni siquiera intentó negar las muertes que la rodeaban. Con una frialdad escalofriante, aclaró que no había asesinado a esos niños, sino que simplemente había permitido que murieran, como si esa distinción pudiera absolverla del horror que desató. Alegó con una calma inquietante que sus actos tenían un propósito noble, 2 razones que según ella justificaban el reguero de muerte que había dejado a su paso. Por un lado, decía, les ahorraba a los padres el peso insoportable de criar a hijos que no podían mantener, una carga que solo les traería miseria. Por otro, aseguraba que libraba a esos recién nacidos de un destino aún más cruel, una vida de abandono y penurias marcada por la desesperanza. En su retorcida lógica se veía a sí misma como una figura de piedad, convencida de que su mano había obrado con la misericordia que otros habían sido incapaces de mostrar. Increíble pero cierto, con esos perversos argumentos, Ishikawa logró despertar la simpatía de buena parte de la opinión pública en un Japón que, sumido en las penurias de la guerra y el dolor de la derrota, encontró en sus palabras una retorcida lógica. La nación, azotada por el hambre y la desesperación, parecía dispuesta a aceptar que sus crímenes no eran tales, sino un acto de compasión malinterpretado. Su retórica, tan fría como eficaz, no solo convenció a la gente, sino también a los jueces, quienes le impusieron una condena casi ridícula, de la cual ni siquiera cumplió la totalidad. Pero su legado no se detuvo ahí. Las ondas de choque de su caso sacudieron los cimientos de la sociedad japonesa, abriendo un debate político y social que culminó con la promulgación de la primera ley del aborto en el país, una legislación que, aunque nacida de la sangre y la controversia, cambió para siempre el destino de miles. Para llevar a cabo su macabra empresa, Ishikawa no estuvo sola.
contó con la colaboración de su marido y otros 3 cómplices, un grupo que trabajó en la penumbra, urdiendo el plan perfecto para eludir a la justicia. Sin embargo, no todo su éxito se debió a su astucia o a la lealtad de sus secuaces. Las autoridades sanitarias de Yanagicho, la localidad donde operaba, jugaron un papel crucial. Estas no solo cerraron los ojos ante las muertes que se acumulaban, sino que aceptaron sobornos sin pestañear, permitiendo que Ishikawa y su equipo actuaran con total impunidad. Durante 8 largos años, la partera del demonio sembró su terror sin que nadie la detuviera, hasta que 2 policías, guiados por su instinto y su sexto sentido para lo sospechoso, notaron algo extraño en los movimientos del dueño de una funeraria. Fue esa observación casi casual la que desmoronó el imperio de horror que Ishikawa había construido en las sombras. El 12 de enero de 1948, 2 detectives del Departamento de Policía de Waseda, siguiendo un presentimiento que no les daba tregua, decidieron allanar la casa de Nagasaki Rituaro, un hombre de 54 años que trabajaba en una funeraria y que desde hacía tiempo había despertado sus sospechas. Lo habían estado vigilando de cerca, intrigados por sus visitas periódicas a la funeraria con unas cajas de madera cuyo contenido era un enigma. Aquella tarde, al entrar en la modesta vivienda de Rituaro, los detectives se dirigieron a una habitación en el fondo de la casa, donde con un nudo en el estómago encontraron 5 de esas misteriosas cajas apiladas. Con una mezcla de temor y repulsión levantaron las tapas y lo que vieron les heló la sangre. Dentro de cada caja yacía el cuerpo sin vida de un bebé. El horror y la incredulidad amenazaban con hacerlos desfallecer, pero tenían un trabajo que hacer. Interrogaron a Rituaro allí mismo, en esa habitación impregnada de muerte. Bajo la presión, el hombre no tardó en quebrarse y confesó la verdad. Las cajas provenían de la maternidad del hospital de Kotobuki y su tarea era llevar esos pequeños cadáveres al crematorio, siguiendo instrucciones que provenían de alguien mucho más arriba en esa cadena de muerte. Los detectives, con esta revelación, supieron que estaban a punto de destapar algo mucho más siniestro de lo que jamás habrían imaginado. Horas después, en la comisaría donde llevaron a Rituaro como detenido, debilitado por el peso de la culpa y el interrogatorio implacable, se quebró por completo. Con voz temblorosa y las manos sudorosas, confesó que había hecho lo mismo con más de 30 cajas, llevando esos pequeños cuerpos al crematorio sin hacer preguntas, a cambio de 500 yenes por cada uno. Mientras hablaba sin cesar, como si con cada palabra intentara exorcizar la oscuridad que lo rodeaba, los detectives escuchaban en silencio, conscientes de que estaban ante un caso que superaba cualquier atrocidad que hubieran conocido. Mientras tanto, en la morgue de Waseda, el forense examinaba los 5 pequeños cuerpos con una precisión escalofriante. Las autopsias revelaron una verdad que helaba la sangre. Los bebés no tenían nada en sus estómagos, sus pulmones mostraban signos de neumonía y sus cuerpos estaban marcados por la desnutrición extrema. No había duda alguna, aquellos niños habían sido abandonados a su suerte, dejados morir de hambre y frío en un acto de crueldad inhumana. Con los resultados de las autopsias en la mano, los detectives comprendieron que no se trataba solo de muertes por descuido, sino de asesinatos deliberados. Rituaro ahora lo sabían. Era solo el último eslabón de una siniestra cadena de criminales que comenzaba en el hospital de Kotobuki y terminaba en un crematorio. El 15 de enero, armados con la certeza de que estaban a punto de desenterrar un nido de serpientes, los detectives se presentaron en la maternidad. Allí
Bajo la luz pálida del invierno detuvieron a Miyuki Ishikawa, la partera a la que Rituaro había señalado como la encargada de entregarle las cajas con los cuerpos. La red de complicidad no tardó en desplegarse ante ellos. Pronto también arrestaron al médico Takeshi, el marido de la matrona, y al director del hospital, Shiro Nakayama, y a uno de sus asistentes, Kishi Mashako. Así, pieza a pieza, el macabro puzzle empezaba a tomar forma, revelando el alcance de la depravación que se había escondido tras las puertas del hospital. Al interrogar a los detenidos, los detectives comenzaron a desentrañar los oscuros engranajes de un mecanismo criminal también afeitado como aterrador. Lo que emergió de esos interrogatorios fue un entramado de horror que había funcionado con una precisión escalofriante durante casi una década. Cada pieza de ese macabro sistema tenía su lugar. La partera, con su rostro imperturbable, supervisaba el proceso, mientras su marido y los otros cómplices aseguraban que las muertes parecieran inevitables, fruto del abandono más que de un acto deliberado. El director del hospital, Shiro Nakayama, y su asistente Kishi Mashako garantizaban que las irregularidades quedaran enterradas en el silencio, aceptando sobornos y eliminando cualquier rastro que pudiera levantar sospecha. El señor de la funeraria, Rituaro, por su parte, cerraba el ciclo, llevándose los pequeños cuerpos al crematorio, donde se aseguraba de que el último vestigio de aquellas vidas apagadas desapareciera para siempre. Con cada confesión, con cada detalle revelado, los detectives se daban cuenta de que no estaban ante crímenes aislados, sino frente a un sistema bien estructurado que había operado con una impunidad devastadora. La red de complicidad se extendía más allá de lo que hubieran imaginado, implicando no solo a los implicados directos, sino a un sistema que había permitido que este horror persistiera en las sombras durante tantos años. Miyuki Ishikawa, sin mostrar rastro de remordimiento, confesó toda una precisión perturbadora. Contó que había comenzado a trabajar en la maternidad del hospital de Kotobuki en 1940, donde asumió un doble rol, directora y partera. Con su mirada fría relató como una de sus responsabilidades era revisar los reportes sobre los padres de los recién nacidos, escudriñando sus antecedentes y condiciones de vida. Fue entonces cuando descubrió una realidad desoladora. Muchos de esos padres carecían de los recursos mínimos para mantener a sus hijos y la tasa de abandonos era alarmantemente alta. Sentada frente a los interrogadores, Ishikawa explicó que al principio intentó lo que consideraba la única opción humana, encontrar hogares adoptivos para esos bebés. Contactó con organizaciones de caridad y servicios sociales esperando que pudieran ofrecer una salida a esos niños, pero los resultados fueron desalentadores. En un país devastado por la guerra, donde la pobreza se extendía como una plaga, casi no había parejas dispuestas o capaces de adoptar. Así, el camino hacia la oscuridad comenzó a pavimentarse. Lo que al principio había sido un intento de solución se transformó en un abismo de indiferencia y muerte, donde la vida de esos pequeños se convirtió en un detalle insignificante para quienes deberían haberlos protegido. Con la misma frialdad con la que había planeado sus crímenes, Miyuki relató a los policías la lógica siniestra que la había llevado a tomar decisiones tan macabras. Según ella, el destino de esos bebés era una existencia condenada desde el principio: orfandad, abandono, hambre y una vida plagada de privaciones y dolores. Era un futuro que, afirmó, le destrozaba el alma, algo que no estaba dispuesta a tolerar, así que, incapaz de encontrar una salida que considerara más compasiva, decidió que la muerte era el único escape posible para esos pequeños sin esperanza. Con un plan ya formado en su mente, Miyuki comenzó a implementar su método. Negaba deliberadamente cualquier cuidado a los recién nacidos hasta que, debilitados por el hambre y la sed, sus cuerpos frágiles no podían soportar más.
Morían lentamente, algunos agotados por los continuos llantos que resonaban en la maternidad, otros sofocados por la misma desesperación que los debilitaba. Pero no podía llevar a cabo este plan sola, necesitaba cómplices y los encontró en las personas más cercanas a ella. Convenció a su marido, el médico, y al director del hospital de que firmaran certificados de defunción que falsearan la realidad. En esos documentos oficiales los bebés nunca habían respirado su primer aliento. Según los papeles, habían muerto antes de nacer o durante el parto. Kishi Masako, el asistente del doctor de Nakayama, conocía el mecanismo y sin cuestionar colaboraba con ellos, asegurándose de que todo funcionara sin levantar sospechas. Ishikawa justificó sus actos como una forma de piedad, convencida de que les estaba ahorrando a esos bebés una vida de miseria. Lo que no podía justificar era la crueldad fría y metódica con la que ejecutaba su plan, utilizando a quienes la rodeaban para cubrir sus huellas, dejando tras de sí un rastro de muerte que no pudo permanecer oculto para siempre. Para evitar que las autoridades sanitarias se fijaran en la alarmante tasa de mortalidad que empezaba a caracterizar la maternidad, Masako fue encargada de sobornar a los funcionarios pertinentes, pero para mantener esa red de corrupción aceitada hacía falta dinero. Y fue entonces cuando Ishikawa, ya apodada por aquel entonces la partera del demonio por la prensa, ideó una forma de financiar su siniestro plan. Con una calma que solo añadía a su aura de maldad, Ishikawa ofrecía a los padres desesperados y a las madres solteras una solución para deshacerse de la carga imposible de mantener a sus recién nacidos o futuros hijos. A cambio de 4.000 yenes, ella se encargaría de todo. Su argumento era tan implacable como sus actos. Les decía que esa suma, aunque significativa, era minúscula en comparación con los costos a largo plazo de criar a un hijo, alimentarlo, vestirlo, educarlo. Era una cifra que, si se esforzaban, podrían reunir y que les garantizaba librarse de un futuro de miseria. En su confesión insistió en que no lo hacía con fines de lucro, asegurando que si alguien no podía pagar, igual se encargaba del problema. De los 4.000 yenes que cobraba, explicó con frialdad, 3.500 se destinaban a sobornos, asegurando que las autoridades miraban hacia otro lado y los 500 restantes iban al señor de la funeraria, que se ocupaba de hacer desaparecer los cuerpos. Ni ella ni sus cómplices, según dijo, se quedaban con un solo yen. Para ellos, aquello no era cuestión de dinero, sino de lo que en su retorcida lógica consideraban un servicio a la sociedad. Pero los billetes manchados de sangre que circulaban entre manos corruptas solo alimentaban una maquinaria de muerte que se sustentaba en la desesperación y la miseria humanas. Mientras tanto, la magnitud de la operación criminal orquestada por Miyuki Ishikawa y sus cómplices empezaba a salir a la luz, revelando un horror inimaginable. Siguiendo las indicaciones de la partera y de los demás involucrados en el plan, la policía se lanzó a una búsqueda meticulosa que pronto dio sus frutos. En los rincones más oscuros del barrio de Shijuku encontraron los restos óseos de alrededor de 40 bebés dispersos en diferentes lugares, como si sus pequeñas vidas hubieran sido arrojadas al olvido. Además, se descubrieron otros 30 esqueletos en un templo cercano, ocultos en un macabro ritual de silencio. La evidencia acumulada era abrumadora. Al sumar los cuerpos que el funebrero Rituaro había incinerado, la cifra total de bebés asesinados ascendió a 103. Sin embargo, otros cálculos no confirmados dentro del proceso judicial sugerían que el número podría ser aún más escalofriante, elevándose hasta 169. Cada cifra era un testimonio de la brutalidad de una trama que se había tejido en la penumbra durante años, un sinfín de vidas truncadas que clamaban por justicia. La policía, al entender la magnitud de la tragedia, se dio cuenta de que estaban ante uno de los casos más atroces de la historia del crimen en Japón, y la sombra de la partera del demonio se cernía sobre la sociedad con un peso cada vez más insoportable.
Durante el juicio, Miyukis no escatimó en admitir todas las muertes, pero su defensa fue tan astuta como retorcida. Acusó a los padres de ser irresponsables, afirmando que ellos eran los verdaderos culpables de la tragedia. Sorprendentemente, su argumento resonó en amplios sectores de la opinión pública y en varios medios de comunicación, que, en un intento por comprender su lógica, defendieron su postura con fervor. Sin embargo, del otro lado del ring se levantó una voz fuerte y clara, la novelista Yuriko Miyamoto, una de las principales detractoras de Ishikawa y sus cómplices. Miyamoto argumentó con pasión que los crímenes cometidos por la partera del demonio no solo no representaban un acto de barbarie, sino que también constituían una grave forma de discriminación hacia los más pobres, una suerte de eugenesia destinada a perfeccionar la especie a costa de eliminar a lo que ella consideraba seres inferiores. Su crítica puso de manifiesto no solo el horror de los asesinatos, sino también la deshumanización que había llevado la partera a justificar su crueldad. El raid asesino de Ishikawa no era un caso aislado, tenía ecos en el pasado que revelaban una sociedad enferma. Se recordaron los antecedentes de los pobladores de Itibashi, acusados de asesinar 41 niños en los primeros años de la década de los 30, y de Asutaro Kawamata, acusado de haber cometido homicidios de 25 menores. Sin embargo, el gobierno japonés había actuado con una indiferencia alarmante ante esos crímenes, en parte porque, según el sistema legal vigente, los recién nacidos no poseían derechos. El Código Penal de 1903 establecía que solo se consideraba infanticidio aquellos casos en los que un niño recibía una herida que resultaba mortal, dejando un vacío legal que permitía a las atrocidades prosperar en la oscuridad. Este marco legal permitió que el horror continuara sin consecuencias, y a medida que el juicio avanzaba, la sociedad japonesa se vio obligada a confrontar no solo la maldad de una mujer, sino también las fallas profundas de un sistema que había permitido que tales crímenes florecieran sin castigo. No era el caso de Miyuki Ishikawa y sus cómplices, quienes, bajo esta interpretación legal, no habían cometido asesinatos, sino que simplemente habían dejado morir a sus víctimas. Con este marco normativo, el Tribunal del Distrito de Tokio optó por calificar sus crímenes como homicidios por omisión, lo que resultó en una sentencia sorprendentemente leve. Ishikawa fue condenada a 8 años de prisión, mientras que sus cómplices recibieron penas aún más indulgentes, con solo 4 años de cárcel. La indignación popular ante tales sentencias fue palpable, pero la injusticia se profundizó cuando en 1952 un tribunal superior, tras una apelación, decidió reducir las condenas a la mitad. Esa decisión no solo desató un clamor de indignación entre aquellos que seguían el caso, sino que también dejó al descubierto las grietas de un sistema judicial que, en lugar de proteger a los más vulnerables, parecía encubrir las atrocidades cometidas en su nombre. Los infanticidios perpetrados por Miyuki Ishikawa tuvieron repercusiones significativas en la legislación japonesa, suscitando un debate sobre la legalización del aborto por razones económicas, debido al creciente número de niños no deseados que nacían en el país. Casi un año después, el 24 de junio de 1949, entró en vigor la ley que permitía abortos por razones económicas. Sin embargo, la norma no se diseñó para empoderar a las mujeres y darle más control sobre su salud reproductiva. Su verdadero propósito era prevenir el nacimiento de personas consideradas inferiores. El artículo 1 de la ley dejaba claro su objetivo: impedir el nacimiento de descendientes inferiores desde el punto de vista eugenésico y proteger también la vida y la salud de la madre.
Después de cumplir su pena reducida, Miyuki Ishikawa no volvió a ejercer su profesión de partera. Al salir en libertad se dedicó a la venta de pescado y de cremas y más tarde estableció una pequeña empresa inmobiliaria. Su vida continuó marcada por su oscuro pasado y murió de muerte natural el 30 de mayo de 1987 a los 90 años. Su existencia se convirtió en un recordatorio sombrío de los efectos devastadores de la crueldad humana y de un sistema que en un intento por regular la vida había permitido que la muerte se convirtiera en un negocio. La figura de la partera del demonio se mantuvo en la memoria colectiva como un símbolo de la oscuridad que puede habitar en el alma humana y de las profundas y trágicas fallas de una sociedad que lucha por reconciliar su historia. El caso de Miyuki Ishikawa no solo es un recordatorio de la maldad humana, sino un testamento de cómo la indiferencia puede convertirse en la peor de las armas. Más de 100 bebés murieron a manos de quien debía protegerlos, mientras una sociedad golpeada por la guerra miraba hacia otro lado, justificando lo injustificable. La partera que dejó morir a sus víctimas no solo manipuló la vida y la muerte con la frialdad de un verdugo, sino que demostró cómo un sistema podrido puede convertir la crueldad en ley. Murió en silencio, sin haber pagado verdaderamente por sus crímenes, y mientras su historia se desvanece en la bruma del tiempo, la lección permanece. El horror no solo reside en los actos de los malvados, sino también en la complacencia de los justos. ¿Cuántas más Miyuki Ishikawa acechan en la sombra, esperando que miremos hacia otro lado? Me llamo Sonia y los sábados mando yo.